Dentro de estos medicamentos insulinotrópicos de tipo de las sulfonilureas, tenemos agentes que son de primera generación, como es el caso de la clorpropamida y la tolbutamida. Y los de segunda generación, que ya se usan más que los primeros porque tienen menos efectos adversos, que son el gliburide, glimepiride y glipizida. Estos medicamentos, como ya expliqué, incrementan la secreción de insulina a partir de la célula beta pancreática. Entonces tienen también unos efectos adversos que no son muy buenos, ya que producen hipoglicemia. Hay un gran riesgo de hipoglicemia, sobre todo con los de segunda generación en los ancianos. Además de esto, las sulfonilureas incrementan la secreción de insulina y producen aumento de peso, y tienen un efecto parecido al efecto que tiene el disulfiram, sobre todo en la clorpropamida y tolbutamida, que son hipoglicemiantes de tipo sulfonilureas de primera generación. Hay cambios también hematológicos como la agranulocitosis y la hemólisis. Van a descender células de defensa, células blancas, granulocitos, neutrófilos, y puede existir destrucción de glóbulos rojos. El efecto disulfiram es un efecto donde puede haber vómitos, náusea, malestar general con cefalea. En el caso de estos medicamentos o sulfonilureas, vamos a ver que están contraindicados cuando existe una severa comorbilidad cardiovascular. En pacientes obesos no se deben usar. En pacientes con daño renal severo o fallo hepático, porque se metabolizan en el hígado. Y las sulfamidas, que son medicamentos que se utilizan como antibióticos, tienen una estructura muy parecida química a las sulfonilureas. Por lo tanto, puede haber reacciones alérgicas a las sulfonilureas, particularmente cuando se usan estos medicamentos sulfonilureas de acción prolongada. En el caso de las meglitinidas, tenemos que mencionar dos medicamentos fundamentales, la nateglinida y la repaglinida. Estos medicamentos comparten el riesgo de hipoglicemia con las sulfonilureas y la ganancia de peso, y están contraindicados en el fallo hepático severo. Los hipoglicemiantes orales no se utilizan en la mujer embarazada por el riesgo de hipoglicemia para el feto, que es demasiado. ¿Cómo actúan los antidiabéticos orales del tipo sulfonilureas y del tipo meglitinidas o análogos de las sulfonilureas? Estos medicamentos, primeramente tenemos que mencionar que dentro de las sulfonilureas tenemos en la actualidad que se usa, por ejemplo, el gliburide. Esto es uno de los medicamentos que se utiliza, pero también hay otros muchos, como es el caso de la glibenclamida. Y medicamentos como las meglitinidas o análogos de las sulfonilureas, tenemos la repaglinida. Estos medicamentos actúan a nivel de una compuerta de voltaje que existe en la membrana celular de la célula beta. La célula beta del páncreas tiene en su membrana una compuerta para canales de potasio. Esta compuerta para canales de potasio trabaja con una fuente de energía que es el ATP, permitiendo la salida del potasio, haciendo de que escapen cargas positivas del interior de las células. El ATP es quien garantiza que esta compuerta se mantenga activa, sacando potasio hacia el exterior. ¿De dónde se obtiene ese ATP? Pues precisamente el ATP se obtiene de la glicólisis del ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, y de la cadena transportadora de electrones, que es donde mayor ATP se produce en el cuerpo a nivel de la fosforilación oxidativa. Básicamente lo obtenemos a través de la glucosa que entra a la célula beta pancreática por los transportadores de glucosa. Este ATP se va a generar a partir de la glucosa en estos procesos que he mencionado: glicólisis, ciclo del ácido cítrico y cadena transportadora de electrones. Y el ATP es la fuente de energía para que trabaje
trabaje esta compuerta de voltaje para sacar potasio. ¿Cuál es la acción de las sulfonilureas y las meglitinidas? Pues precisamente inhiben los canales de voltaje de potasio. Al provocar una inhibición del canal de voltaje de potasio, el potasio va a comenzar a acumularse en el interior de la célula. El incremento de estas cargas va a ser positiva, por supuesto, porque el potasio es un ion con cargas positivas. Va a hacer de que se abran unos canales que existen de compuerta de voltaje también, pero que son canales de compuerta de voltaje para el calcio. Y al activarse los canales de compuerta de voltaje para el calcio va a comenzar a entrar. ¿Y qué va a suceder? Que el calcio va a hacer de que las vesículas que contienen insulina, unas vesículas que hay dentro de la célula beta que contienen insulina, el calcio va a provocar la activación, es decir, la expresión de estas vesículas hacia la superficie. Va a activar las vesículas y va a hacer que la insulina de estas vesículas salga a la superficie y se pueda liberar la insulina. Es decir, las sulfonilureas y meglitinidas, o análogo de las sulfonilureas, la gliburida, la repaglinida, lo que hacen es bloquear este canal de compuerta de voltaje de potasio, incrementando el calcio intracelular que va a entrar a través del canal de compuerta de voltaje de calcio, y el calcio lo que va a hacer es, a la larga, activar las vesículas donde está la insulina, y se va a traslocar estas vesículas hacia la superficie de la membrana celular y va a poder salir la insulina. Estamos exprimiendo la célula beta para sacar la insulina que está en estas vesículas, y ese es el mecanismo de acción.